Bueno, empezamos entonces con Encuentro con Malud y la salud en Colombia. La caída de la reforma a la salud, pérdida para los trabajadores colombianos. Invitamos a la doctora Edilma Marlene Suárez, exdirectora de Talento Humano del Ministerio de Salud, integrante del colectivo Malo. Y a Jairo también. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están, Jairo, Marta Liliana, a toda la audiencia, un cordial saludo. Marta, Buenos muy buenos días. días. Dilma, muy buenos días. Un gusto tenerla nuevamente aquí en el programa con temas muy importantes y de interés nacional que tienen que ver con la salud. Sí, temas demasiado relevantes, Jairo y Edilma. Bueno, entonces empecemos. Bueno, Dilma, muy buenos días. Nuevamente, nosotros sabemos pues que el conocimiento sobre lo que está pasando con la salud es muy importante para nosotros los colombianos. Esta semana pues hubo noticias muy lamentables que tienen que ver con la salud. Entonces, por causa de 9 congresistas irresponsables, la salud, que es un derecho de los colombianos y los estados colombianos que van en limbo. Y están diciendo ellos que recuperaron la salud para los colombianos. Entonces yo le preguntaría a Dilma, ¿qué es lo que realmente recuperan los dueños de las EPS y qué es lo que realmente nosotros los trabajadores perdemos, los trabajadores colombianos? Bien, pues lo que pasó esta semana, como lo menciona Jairo, es muy grave. Primero porque pone en evidencia el poder que tienen las EPS y la compra, el dinero que le han girado a partidos políticos, a 9 senadores de la República que priorizan los negocios de las EPS, y lo peor de todo es que esto es como volver a la colonia. Estamos hablando de Sanitas Internacional, de Keralty, y cómo estos 9 senadores lo que hacen es proteger el negocio de un empresario español, diciendo que están defendiendo la salud de los colombianos cuando no es así. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el poder de una empresa internacional está imponiéndose ante el gobierno colombiano y ante las necesidades de la población colombiana. Entonces, lo primero es evidenciar la captura corporativa que hace esta entidad internacional del legislativo, de los senadores y de partidos políticos que fueron elegidos para que legislaran a favor de los derechos de la ciudadanía y de la población colombiana, y que de una manera descarada, porque ellos mismos dijeron que esos no eran impedimentos, después de que Wilson Arias muestra cómo estas diferentes entidades, no solamente Keralty, sino otros dueños de EPS que están denunciados, además están en procesos de investigación por corrupción, ellos consideran, votan que no es un impedimento, ya tenían todo concertado para hundir, para archivar la reforma a la salud, porque recordemos que la reforma a la salud lo que pretende es, primero, que los recursos públicos sean administrados por entes públicos. Segundo, que se establezca el giro directo sin intermediación, como está actualmente. Las EPS dicen a quién se le debe pagar primero o a quién no. Y pues lo que vamos a ver es que también esta semana, precisamente el día en que se hundió la reforma a la salud, la doctora Carolina Corcho, exministra de Salud, mostró en una rueda de prensa cómo las EPS, estas especialmente Keralty Sanitas Internacional, se paga a lo que quiere, le paga en primer lugar a sus IPS, o sea, cómo tiene el negocio redondo, ¿no? Y lo tercero que se busca con la reforma es poder redistribuir los recursos de tal manera que no estén centrados en el alto costo, es decir, solamente cuando la persona ya tiene un cáncer avanzado, sino distribuir, girar los recursos hacia el nivel de atención primaria en salud para que las personas puedan recibir en sus hogares la atención de equipos de salud, diagnosticar oportunamente, recibir un tratamiento oportuno, exámenes oportunos, y no cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que está en juego,
que luego se mostró el mismo día con la intervención de Sanitas y luego con la intervención de la nueva EPS. Entonces, pero además de manera escandalosa, también podríamos decir el papel de los entes de control. Y hay una denuncia que hay que hacer, y es que en 30 años, o específicamente desde la ley 100 entra a ser vigente en el año 93, y muy tempranamente ya la sentencia T-760 eh, empieza a mostrar la misma Corte Constitucional los problemas que tiene de manera temprana el sistema de salud, la T-760, posteriormente la ley estatutaria. Cuando sale la ley estatutaria, el primer opositor de la ley estatutaria se llama Alejandro Gaviria, él que dice ser tan conocedor, pero además contarle a la ciudadanía que fue Alejandro Gaviria, o sea, han sido todos estos exministros. Alejandro Gaviria flexibilizó las normas financieras, contables, los requisitos que debía tener una EPS para ser habilitada y entrar en funcionamiento. Entonces Alejandro Gaviria empezó a flexibilizar, tuvo un papel, una complicidad también con lo que ha venido ocurriendo con Salucop, con lo que ocurrió con Salucop, la pérdida de dinero de Salucop, la inversión de recursos públicos que hizo luego con Medimás, que fue una sociedad que reunió diferentes IPS sabiendo que no contaban con los recursos, con la solidez, que luego Medimás tuvo que ser cerrada, pero él es cómplice. Ahora viene a decir cómo el ministro debe manejar, el ministerio, los recursos cuando el sistema empieza a deteriorarse con las decisiones que él tomó en asocio o para favorecer intereses privados particulares de las EPS. Recordemos que cuando los recursos públicos entran a las EPS, ya no sabemos qué pasa con los recursos. Y esta semana, la exministra Carolina Corcho hizo unas denuncias muy importantes. La exministra, por ejemplo, ha mostrado, en el caso de Sanitas, que es la EPS, que la primera EPS que fue intervenida por bueno, no, ya había sido intervenida otra EPS, Famisanar, pero ahora el escándalo, además con complicidad de los medios de comunicación. ¿Por qué con Famisanar no hicieron el escándalo que están haciendo con Sanitas? ¿Cuánta plata está moviendo Sanitas, recursos de la UPC, para que todos los medios de comunicación, el político, se escandalicen por lo que está ocurriendo? Y es que esta semana, como lo mencioné, la exministra Carolina Corcho en una rueda de prensa mostró cómo, de acuerdo a lo que ha venido haciendo una organización civil de la sociedad civil que se denomina ¿Dónde está la plata?, aplicó una prueba ácida a diferentes EPS y revisó el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023, revisando la misma información que ha sido suministrada por las EPS a la Supersalud, información que es pública. Entonces, por ejemplo, lo que vemos o lo que la exministra mostró en el caso de Sanitas es que Sanitas tenía, y voy a hablar en miles de millones de pesos, Sanitas tenía 30.705.523 miles de millones de pesos, y de ese dinero pagó 26.000, digamos cerca de 27.000 millones de pesos, con un saldo de 828.000 millones de pesos, pero hay un faltante probable de 3.000 millones de pesos. Sanitas viene a decir que la intervención es un tema no técnico, sin ningún sustento, pero la información que ellos mismos proporcionan y que dicen que están quebrados y que les falta el dinero, pero sí están invirtiendo en negocios y en negocios de medicina prepagada con los recursos probablemente de la UPC, y vienen a hacer un escándalo cuando ni siquiera ellos han podido en las cuentas que han presentado a la Superintendencia Nacional de Salud y que ha sido revisada también por la Contraloría General de la Nación, ni siquiera pueden mostrar y soportar
que han hecho, han pagado, qué han hecho con los dineros que han recibido, porque muestran cuánto han pagado, pero hay unos dineros frente a los cuales no tienen ningún tipo de explicación y ahí es la denominación que tiene esta organización de la sociedad civil, ¿dónde está la plata? Pero eso no pasa solamente con Sanitas. Nueva EPS, un faltante de 6.934 miles de millones de pesos. Compensar, Salud Total, Famisanar, Sura, Asmed Salud, Mutualser, hay un déficit de 13 billones 203 mil 949 millones de pesos. ¿Dónde está la plata? ¿Y por qué en este momento la Procuradora General de la Nación, en lugar de entrar a investigar estas EPS para saber dónde están esos dineros y esos recursos públicos, lo que hace es ir a abrir un proceso disciplinario contra el Superintendente Nacional de Salud que hizo la intervención porque necesitaba garantizar el derecho a la salud de la población de los afiliados primero a Sanitas y luego a EPS? Y aquí también quiero hacer una claridad y es que lo que ha venido ocurriendo con la nueva EPS, sabemos que recientemente Aldo Cadena llegó como gerente de la nueva EPS, pero es que antes Luis Fernando Cardona era el gerente durante cuántos años de la nueva EPS, pero cómo la nueva EPS ha sido cooptada por partidos políticos, ¿no? Sabemos que el hermano de Vargas Lleras y otros políticos estaban en la junta directiva de la nueva EPS. Pero además otro dato, la exministra Carolina Corcho muestra a través de cómo vamos, de dónde está la plata, que para el año 2021 se contaba con 11.300 IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y muestra cómo en esa investigación, primero, hay una integración vertical, ¿no? La integración vertical es cómo estas EPS construyeron sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud, pero además la ministra muestra cómo de 11.370 instituciones prestadoras de servicios de salud se concentra el pago de recursos o el gasto público solo en 537 IPS, ¿no? Y esas 537 IPS reciben recursos por 60.5 billones de pesos en el año 2021 y como en el año 2023 ya no son 537 IPS las que concentran el 81% del gasto público, sino que ahora son solo 309 IPS que facturan el 76% y tienen cuentas por cobrar de 64.8, cerca de 65 billones de pesos. Pero cuando se va a ver cuáles son esas IPS que tienen estas facturaciones, adivinen quién aparece. Aparece la clínica Colsanitas, aparece, bueno, la clínica Virrey Solís, aparece Ayudas Diagnósticas Sura, aparece Centros Médicos Colsanitas, Clínica Nogales, o sea, aparecen las clínicas que están integradas verticalmente con las EPS son las que se les paga durante el primer mes y como en Colombia no hay un control tarifario, las EPS le pagan a sus propias IPS a las tarifas que ellos quieren y lo más pronto posible, mientras que se demoran 4, 6 meses, un año en pagarle a las IPS públicas. Lo que encontramos aquí es una total captura corporativa de EPS que vienen a medir la fuerza política con el gobierno nacional y cómo claramente hay un tema de corrupción en los partidos políticos, en los senadores de esos partidos políticos que prefirieron salvaguardar las altísimas utilidades de las EPS con las que les pagan a ellos por hundir la reforma a la salud. Y lo que vemos es, se debe hacer la intervención de Sanitas, se debe hacer la intervención de la nueva EPS, pero el día de ayer Compensar dice definitivamente, este es un tema estructural, un problema
una crisis estructural sistemática que no está induciendo el gobierno de Gustavo Petro, que viene de tiempo atrás y por lo tanto necesitamos que pedimos liquidación voluntaria a la Superintendencia Nacional de Salud. En eso estamos, Jairo, en este momento. Sí, Irma, pues un panorama muy bien comentado, bien explicado, y pues en conclusiones nos queda pues que la salud de los colombianos está demostrado con estos hechos, con estas cifras de por qué no hay salud para los colombianos, por qué no hay la atención en los hospitales, por qué no hay citas, por qué no, por qué toca poner tutelas, y así ganen las tutelas, no se atienden a los pacientes, se mueren, lo que llamamos el paseo de la muerte. Hay que haber registrado eso, queda evidenciado. Además, con lo que acaba de decir Edilma, con lo que tiene que ver con las platas que se están desapareciendo de estas EPS que no se sabe dónde están, y que es lo que hay que explicarle a los colombianos, que la salud de los colombianos sí necesita una reforma urgentemente para que los trabajadores, y además que tienen, la plata sale también de los trabajadores para pagar todos estos servicios, es plata de los trabajadores que tiene que estar orientada a pagar el servicio médico, y se la gastan en otras cosas y no en la atención, que es el padecimiento de todos los colombianos y de todos los trabajadores de no tener el servicio de salud. Quiero también, de todas maneras, es bueno resaltar acá, nombrar los senadores que unieron este proyecto, son del partido de la U, por ejemplo, Norma Hurtado, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Lorena Ríos de Colombia Justa y Libre, con esos nombres, José Alfredo Marín del Partido Conservador, Nidia Blel del Partido Conservador, Honorio Enríquez del Centro Democrático, Alirio Barrera del Centro Democrático, Ana Paola Agudelo del Partido Mira, Bernice Bedoya de la Alianza Social Independiente, es decir, toda la derecha, el fascismo unido aquí en contra de los trabajadores colombianos para que les preste la salud. A los que les generan la riqueza no tienen derecho a la salud. Sí, Jairo, aquí podríamos decir que para estos 9 senadores, el mensaje de los, de los 9 senadores a la población colombiana es: la salud no es un derecho, la salud es un negocio. Eso es lo que defendieron e hicieron esos 9 senadores. Y de manera descarada, somos corruptos y hundimos esto, y nosotros, o sea, aquí nadie hace nada porque nuevamente la complicidad de los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, la Contraloría, como durante 3 décadas, solo hasta que llega el gobierno de Gustavo Petro se empieza a hacer visible y a mostrar toda la corrupción que los exministros, de la que los exministros Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, todos los anteriores exministros han sido cómplices, porque esto estaba calladito, guardado. Y la molestia de la derecha, la molestia de los corruptos que han atacado de esta manera al gobierno, es que los negocios se les están cayendo igual que los negocios del narcotráfico, porque venían haciendo de las suyas con los recursos públicos de todos los ciudadanos. Así es, Irma, y el otro que queda ahí es que entonces ahora la Procuraduría hacer el papel que hacía el fiscal Ordóñez. Lamentable esto para el país. Bueno, Irma, sí, te agradecemos mucho la participación aquí en el programa, muy buena la información. Creo que este es un tema que seguiremos trabajando porque es muy importante para todos nosotros hacerle entender a todos los compañeros profesores, a toda la población colombiana, qué es lo que es la reforma de la salud. Marlene, Marlene, muchas gracias. Jairo, sí, y Edilma también, pues un minutico, Edilma, de pronto si hay espacio, me cabe una duda. ¿Qué más se puede hacer para salvar esa reforma, Edilma? El senador Wilson Arias interpuso un recurso, porque es que acá es un tema grave, la corrupción descarada de los 9 senadores. Todavía hay un recurso y a través de ese recurso podría rescatarse lo que queda claro que se necesita, y es que se debata el texto de la reforma a la salud, no la propuesta alternativa que era todavía desastrosa, que se estaba planteando por otro senador. No,
que se discuta y se debata en el Congreso de la República el texto de la reforma, posiblemente ya no en la Comisión Séptima, sino en otra comisión, pero que con los hechos ocurridos, que se ha mostrado cómo se han tenido que liquidar cuántas EPS en el país. El gobierno de Iván Duque salía orgulloso de liquidar EPS, el gobierno de Gustavo Petro dice no las queremos liquidar, hay que intervenirlas, y ya se había dicho que es necesario hacer la reforma porque hay un hueco fiscal, y ese hueco fiscal, dado que se están yendo recursos, no sabemos para dónde, con la figura de uniones temporales, que no se sabe qué son esas uniones temporales, y que posiblemente por esa vía de uniones temporales la plata se puede estar yendo para financiar estos partidos políticos, pues a la población colombiana, para la población colombiana, la vía que queda es que el Congreso de la República, los entes encargados de este recurso interpuesto por el senador Wilson Arias, recuperen la posibilidad del debate. Todavía existe una posibilidad de recuperar de tomar este texto que entró, que fue radicado por el gobierno al Senado de la República, y que se le dé un debate y, si es necesario, se hagan los ajustes que se requieran en ese debate político que tiene que velar por el derecho a la salud de la población y no por negocios de compañías extranjeras y por intereses particulares de 9 senadores de la República representados en los partidos políticos de derecha que se oponen a los derechos de la salud de la población colombiana. Queda una vía y esperamos que de manera pronta el Congreso, los entes relacionados con estas decisiones, tomen una decisión, porque lo que estamos viendo es que esto tiene un efecto dominó, y ya se había dicho la necesidad de hacer la reforma frente a la grave crisis financiera que tiene el sistema de salud. Así que así sea, Edilma, porque que se dé el debate, porque el saboteo y la sustracción de los personajes del Centro Democrático para no entrar al debate demuestra lo que son, de que no quieren a los trabajadores ni las reformas. Y a nosotros nos queda invitar a todos los trabajadores entonces para este 9 de abril, en medio de la conmemoración de las víctimas, participar para respaldar estas reformas. Esa es la otra invitación que nos Y queda. sí, Edilma, muchas gracias. y Martica, yo creo gracias. para terminar que la derecha, o hablemos de estos partidos políticos que tú has mencionado, debemos los ciudadanos tenerlos en la lupa para las próximas elecciones. No podemos poner en mercaderes que tienen intereses particulares los derechos de toda la población colombiana, que es lo que hemos visto de manera descarada durante un año de debate, primero en la Cámara de Representantes y ahora cuando llega al Senado la reforma, y estas personas con claros impedimentos por corrupción hunden y llevan a un archivo la reforma que necesitamos se dé para que se pueda garantizar la salud, especialmente de las zonas que están, de la población que está en las zonas apartadas y que no está pudiendo acceder a los servicios de salud que necesita. Listo, Martica. Ya ahorita seguimos con el tema de la salud, Martica. Seguimos con Ajá. el tema de la salud Gracias, un buen día para del todos. Edilma, magisterio. muchas Edilma, muchas gracias. gracias. Y No, Jairo, no, y no, muchas y gracias. mira, la mayoría de nuestros oyentes muy atentos a tu intervención y pidiendo que todo esto se publique para que todos los colombianos lo conozcan. Muchas gracias, Edilma, Jairo, muchas gracias y que tengan un excelente día.